¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Los vamos a acompañar durante los próximos minutos hablando sin duda de los temas que nos preocupan y que nos ocupan hoy por hoy a los argentinos. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Previamente les vamos a decir a ustedes que a través de nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar y a través también de la pestaña de Señal U, ustedes van a poder acceder a este programa y como siempre mantenerse informado a través de la plataforma de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos ahora a nuestro invitado José Vargas, economista, que lo tenemos a través de esta virtualidad que hoy nos convoca gracias y obligados a la pandemia. ¿Qué tal? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre. Bueno, vamos a hablar de la situación que hoy por hoy está atravesando no solamente al país, sino al mundo y por supuesto a la provincia de Mendoza, porque esta pandemia nos ha obligado a modificar un montón de cosas. Y la pregunta es, José, ¿cómo se ha preparado el mundo para, económicamente hablando, ¿no? Para enfrentar este tema y en este caso también cómo de alguna manera lo está enfrentando la Argentina? Bueno, el mundo no estaba totalmente preparado para una situación económica como la que estamos viviendo. Hay países que están más preparados, hay países que están menos preparados, pero evidentemente esta pandemia atravesó económicamente a todos los países del mundo. Algunos estaban un poquito mejor preparados, es decir, los países desarrollados, que son los primeros que están saliendo de a poco, porque tampoco cerraron completamente su economía y tienen fondos anticíclicos, tienen posibilidades de ir morigerando un poco el impacto en los sectores productivos. Entonces, evidentemente, la situación, si bien ha sido totalmente complicada para todos, algunos han resultado un poquito más favorecidos y otros, lamentablemente, como Argentina, han sido sumamente perjudicados. En las últimas horas vos sabés que escuchaba a Marco Labaña hablar del tema y decía, bueno, hacía esa comparación que vos acabás de hacer y decía, la Argentina tiene menos cintura por una cuestión histórica que venía de una crisis que estaba tratando de enfrentar y de pronto se encontró con la pandemia. Es decir, que el panorama, según incluso los propios funcionarios, nos pone muy en desventaja, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es decir, es como un luchador que había recibido un golpe muy duro, estaba en la lona intentando levantarse y antes de que se pueda arrodillar recibe otro golpe sumamente directo y que lo manda de nuevo a la lona. Eso le pasó a la Argentina porque acababa de asumir un nuevo gobierno, porque los datos económicos eran sumamente malos, estaba renegociándose la deuda para no poder caer en default y en el medio de esto aparece la pandemia que obliga al gobierno nacional a decretar una cuarentena obligatoria. Y esto terminó por golpear a todos los sectores productivos en mayor o menor medida y hoy la situación económica es sumamente compleja, más para un país como el nuestro. Vamos a venir un poco más acá y nos vamos a quedar en la provincia. Ahora, José, y te voy a pedir que hagas un análisis teniendo en cuenta, por un lado, esta situación de pandemia y esta realidad que obliga, esta crisis que ha generado el coronavirus también en la provincia de Mendoza, que ha provocado menores ingresos para la provincia y también una realidad que involucra también incluso a los futuros sueldos, ¿no? Lo decía también uno de los ministros de nuestra provincia, lo dijo el gobernador cuando hacía la apertura de sesiones, que la situación económica y financiera de la provincia es difícil y que hoy la prioridad sobre todo está por el lado sanitario y de ahí aparece ese temor de qué va a pasar con el sueldo de los estatales en los próximos meses. Sí, en realidad la situación económica provincial es por ahí quizás más delicada que la nación. La nación tiene fuentes de financiamiento, principalmente la emisión monetaria. Las provincias no lo tienen y en Mendoza se ha dado una situación particular, que los recursos, los ingresos, los impuestos vienen retrasándose y han tenido una caída sumamente grave. Y los gastos son inflexibles, es decir, los salarios los tengo que seguir pagando y es ahí donde la provincia se encontró con un paredón, porque a la vez empiezan los vencimientos de deuda y no tiene otra fuente de financiamiento hoy en día que no sean los recursos que llegan de la nación. Con lo cual, el propio ministro de la provincia, el ministro Nieri, hace un par de días mediáticamente dijo que tienen asegurado el sueldo del mes que viene, pero no pueden asegurar el sueldo de los próximos 60 días y mucho menos el aguinaldo. Así que, lamentablemente, la provincia empieza a reperfilar también sus vencimientos.
Ahora la pregunta vuelve al ámbito nacional teniendo en cuenta las medidas económicas que se han tomado. Y esto lo digo porque si vamos a hacer un repaso del reclamo que hay de algunos sectores, evidentemente hay una especie de esta frase que se utiliza, la frazada quedó corta, mientras algunos sectores económicos y de la población la asistencia económica ha llegado por parte del gobierno nacional, en otros están reclamando porque no pueden ni siquiera acceder a los créditos. Sí, cuando hay una situación de este tipo, donde hay una parálisis total de la economía, está claro que todos los sectores productivos lo sufren, insisto, algunos más, otros menos, pero todos terminan sufriendo estas consecuencias económicas totalmente nefastas. Quien no puede producir día a día, no puede vender, no puede solicitar, no puede hacer frente a sus compromisos de pago, entonces la cadena productiva termina por romperse. Y esto es lo que el gobierno nacional intentó evitar con estas ayudas. Primero, a los jubilados, a quienes reciben asignación, después a los monotributistas de categoría más baja, después a las pequeñas y medianas empresas, pero está claro que no todos pudieron acceder a ese beneficio estatal y la emisión monetaria tampoco da para todo. Por eso es lógico, y también insisto, que de a poco esta cuarentena obligatoria vaya flexibilizándose, porque si no, una vez que se rompe los eslabones productivos, difícilmente podamos volver en el cortísimo plazo a mejorar esta situación y la crisis puede llegar a ser incluso mucho peor que la del 2001. La pregunta está ahora relacionada con qué va a pasar después. Digo, desde tu perspectiva, obviamente tenés un análisis sobre todo de qué va a suceder con algunos sectores económicos. Lo cierto es que esos sectores, los industriales sobre todo, les piden medidas concretas. Dicen, el gobierno se está encargando de asistir a los sectores vulnerables, habla de, obviamente, priorizar la salud, pero muchos se quejan o le reclaman un plan económico para después, post pandemia, ¿no? Sí, el plan económico que en un primer momento Guzmán había prometido en los primeros días de gestión y que nunca llegó. Hoy el plan económico, si hubiéramos tenido al principio de la gestión, habría que reformularlo. Pero no lo tuvimos y tampoco aparentemente lo tenemos. También es un reclamo que generan los acreedores. Quieren saber cuáles van a ser las reglas de juego que va a implementar nuestro país de cara al futuro, teniendo en cuenta que la pandemia nos complicó demasiado la vida y cambió las reglas de juego del mercado. El Estado se ha transformado en el único prestamista de todos los sectores y fundamentalmente los grandes sectores económicos están pidiendo medidas más concretas, están pidiendo un plan integral a mediano y largo plazo, porque se sabe que con este nivel de emisión monetaria, que es la única fuente de financiamiento que tiene el Estado, va a generar algunos estragos y algunos, como es el caso del dólar, ya se está viendo. Vamos a hablar un poco de la realidad que hoy por hoy tienen las industrias que reclaman volver a la actividad. Digo, hay industrias que no han parado, por ejemplo la industria alimenticia, pero hay otras que sí y que están pidiendo volver al ruedo. La pregunta que yo te hago, José, es si están en condiciones de cumplir con los protocolos que están demandando, porque digo, es una intención, el gobierno lo impone como, bueno, si vamos a liberar una actividad hay que cumplir con el protocolo, pero eso también demanda una inversión por parte de las empresas. ¿Están en condiciones de hacer esa inversión para volver a la actividad? Bueno, la mayoría de las empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, no están en condiciones de hacer frente a costos que tengan que ver con estos protocolos, pero dada la situación donde es esto o nada, está claro que van a tener que hacer frente a estos costos y esperar en el mediano plazo que la actividad se reacomode lo más rápido posible, porque estamos en un momento que es bastante normal para la economía mundial. No hay forma ni tiempo de reconvertirse, porque a veces cuando a una actividad le da mal, está la posibilidad de reconvertirse a otra actividad, pero hoy, dada la situación, no hay posibilidades de reconvertirse a ninguna otra porque todas están en la misma situación. Te voy a preguntar ahora sobre algunas actividades específicas. Hace algunos días se hablaba de la situación de la crisis que hay en el sector petrolero porque hay una crisis que se da a nivel internacional y esa crisis en el caso de la Argentina y en el caso de Mendoza concretamente, porque lo decían empresarios del sector petrolero, ha desembocado en que ya haya despidos o suspensiones de trabajadores. ¿Mejorarán las condiciones para esos trabajadores pensando en un futuro cercano o es posible que no? En algunos sectores probablemente sea mucho más difícil el mercado laboral que en otros. En el caso del sector petrolero, Argentina tiene algunas medidas para proteger al sector, disociando el precio internacional del crudo del precio del crudo en la Argentina, lo que se conoce como el precio del barril criollo.
sabiendo que a nivel internacional tanto los dos precios de referencia del crudo se han desplomado casi a $20 y en Argentina, por una decisión del gobierno para proteger a la industria, va a intentar mantenerlo cerca de los 45, que es un alivio, incluso para las provincias, como es el caso de la provincia de Mendoza también. En esos sectores probablemente la situación no sea tan dura, pero insisto, hay otros sectores productivos que son típicos de nuestra provincia, el turismo, la gastronomía, el comercio, el sector agroexportador, que van a sufrir gravemente estas consecuencias. La pregunta ahora va por el lado laboral. Por un lado están los acuerdos que se han celebrado con algunos gremios de una disminución de los salarios de aquellos que hoy por hoy los empleados que no están yendo a trabajar para mantener su trabajo. También por el otro lado están las medidas económicas del gobierno nacional para evitar que haya despidos. ¿Va a funcionar? ¿Va a permitir que no haya despidos masivos o el panorama en ese caso es incierto? Es incierto el panorama, son medidas paliativas. El gobierno está generando con esta serie de medidas alguna intención de amortiguar el efecto que va a tener en el mercado laboral. Uno, para tener una idea, se tiene que poner en conocimiento de cuáles son las estimaciones que tenía el gobierno en base a esta ayuda de los 10.000 pesos para sectores informales y las categorías más bajas de monotributo, que superó ampliamente la estimación del gobierno, incluso hasta casi 3 veces más. Con lo cual quiere decir que hay muchos sectores donde el mercado laboral está golpeando sumamente fuerte y además se encontró con otra realidad el gobierno, que la informalidad es muchísimo más alta de la que preveía. Pero veremos a medida que esto se vaya flexibilizando cómo van reaccionando los distintos sectores, porque está claro que no van a reaccionar de la noche a la mañana. La última pregunta está vinculada con la postura que tienen los industriales. Esto digo porque el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina dijo una frase bastante particular en los últimos días y es que el desarrollo productivo tendrá que estar de la mano pura y exclusivamente de los empresarios a partir de que termine la pandemia. Digo que fue una frase particular porque siempre se habla de que se necesita el aporte del Estado y él aclaró: el Estado tendrá que participar a su manera y con el trabajo que le corresponde, pero el desarrollo y el motor de la productividad le corresponde a los privados. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Sí, estoy en parte de acuerdo. El Estado puede ayudar, puede colaborar, puede asistir, pero está claro que no se puede hacer cargo de, a partir de este momento, de solucionar el problema en todos los sectores industriales de la Argentina. Hay sectores industriales que no han producido absolutamente nada en los últimos 30 días y va a depender pura y exclusivamente de ellos de qué manera se reacomoden en un mundo económico nuevo, porque está claro que a medida que se vayan levantando las cuarentenas en los distintos países, nos vamos a encontrar con un mundo económico nuevo y donde va a haber que acomodarse y adaptarse en todas sus etapas y en todos sus sectores. ¿Vendrán nuevos tiempos entonces relacionados con este reacomodamiento de tal vez cambiar la modalidad de trabajo y adaptarnos a estos nuevos tiempos, pero sacar, digamos, como positivo a partir de eso nuevas modalidades de empleo, ¿no? Sí, nuevas modalidades de empleo, readaptar los empleos anteriores, acomodarse a las nuevas tendencias, a las nuevas demandas que se van a dar en el mundo, porque el escenario cambió. Ya no es el mismo mundo que veíamos hasta hace 30 días económicamente hablando. Así que es un desafío sumamente importante, pero bueno, habrá que tener en cuenta todos los protocolos necesarios que hay que cumplir en nuestro país y en el resto del mundo también. Bueno, me voy a tomar la libertad de hacerte una última consulta relacionada con esta salida de la Argentina, esta suspensión en realidad de la Argentina en su participación en el Mercosur. A corto plazo, ¿qué significa para la economía de nuestro país? En realidad es una muy mala noticia porque cuando un país forma parte de un bloque económico siempre se ve sumamente beneficiado. En el caso de Argentina no estuvo de acuerdo con un tratado de libre comercio con una serie de países, como el caso del Líbano, de Canadá, de la India, y decidió no participar de ese acuerdo con sus socios del Mercosur, con lo cual Paraguay, que está ejerciendo la presidencia temporalmente, consideró que era una salida de Argentina del Mercosur y tuvimos que aclarar desde Cancillería que no era una salida del Mercosur, sino simplemente que no queríamos generar un acuerdo de libre comercio que perjudicara nuestra producción nacional en estos momentos. Habrá que de alguna manera seguir negociando porque no es bueno en este momento abrirse de un bloque económico, absolutamente para nada. De hecho, la mayoría de los países van a ir a cerrarse más en bloques que a trabajar individualmente. Por eso considero que no es una buena noticia.
Sería como una especie de ir contra la corriente, ¿no? En ese sentido, es decir, Argentina estaría poniéndose en una postura sumamente difícil y no sería visto con muy buenos ojos por el resto de los bloques económicos, por la Organización Mundial del Comercio y fundamentalmente en este proceso de negociación con los acreedores tampoco es una buena señal. Bueno, José, muchísimas gracias por participar con nosotros de este chat político y estaremos como siempre en contacto para pedir tu asesoramiento y tu experiencia a la hora de hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Gracias, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. José Vargas, nuestro invitado de hoy aquí en Chat Político. Nosotros los invitamos a ustedes a que obviamente vuelvan a ver el programa a través de nuestras plataformas. Recuerden que en www.unidiversidad.com.ar pueden ir a la pestaña de Señalú, se van a encontrar con la programación y por supuesto con Chat Político con cada uno de los programas. Si quieren volver a verlo, ahí es donde se tienen que dirigir. Y por supuesto también recordarles que a través de esa misma plataforma, www.unidiversidad.com.ar, ustedes se mantienen informados de todo lo que pasa en el país, en la provincia y en el mundo. Será hasta la próxima.